¿Estamos listos, hermanos? Cuidando a los recién nacidos. Dígamelo de otra forma. Cuidando a los bebés espirituales. Dígamelo a la manera centroamericana. Guatemala, El Salvador, Nicaragua, todo Centroamérica. Dígamelo a la manera centroamericana. Cuidando a los tiernitos. Es una palabra que me gusta mucho escuchar en Centroamérica, cuando voy a Costa Rica, cuando voy a El Salvador, y dicen, tenemos 4 hijos grandes y un tiernito. Y es una palabra que despierta mucho. A ver, hermanas. ¿Cobertura? Oí mal. Ternura. Cuidando a los tiernitos, pues. Cuidando a los recién nacidos. Somos cuidados, no sé si lo sabían todos, pero somos cuidados al nacer. Los médicos tienen un propósito que lograr con los recién nacidos. Que el recién nacido mantenga sus constantes vitales, así llamados. Checan continuamente durante varios días su función cardíaca, su tono muscular, su función respiratoria, su temperatura, su función renal, su hidratación. Que ninguna de estas cosas se alteren. Se preocupan por cómo se está alimentando en las primeras horas. Se preocupan que no haya ninguna depresión respiratoria. Y en una iglesia, el pastor, paréntesis, pediatra espiritual, se preocupa porque los grandes estén preparados, los mayores, los ya crecidos, los no tiernitos y que tienen ya fuerzas y experiencia, cuiden a los recién nacidos. ¿Me puede mencionar un caso en el Nuevo Testamento de un recién nacido de aproximadamente 40 años de edad, de un recién nacido que tuvo que ser cuidado por un discípulo especial? Saulo de Tarso. Era un bebé espiritual cuando se encontró con Cristo en el camino a Damasco, pero era un bebé al cual le tenían miedo, porque era un bebé que había sido un perseguidor de la iglesia del Señor Jesucristo, que encerraba mujeres y hombres cristianos y que mandó a la muerte. ¿Cómo debió él batallar en el futuro con el sentimiento de culpas hasta creer cómo Dios había perdonado esa trayectoria y borrado? Y él decía llorando, encerré en las cárceles y a unos los obligué a blasfemar contra Dios y a otros los arrastré por las calles. Qué terrible. Vean esa parte de Saulo de Tarso. Y cuando se convierte, nadie quiere ir a discipularlo. Y Dios le habla a un discípulo que se llama Ananías, y cuando le da la encomienda, ¿qué dice Ananías? Señor, no, hemos oído a cuánta gente ha perseguido a este hombre y aún ahora está buscando cartas para apresar al resto de los discípulos. ¿Y qué le contesta el Señor? Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de reyes, de soberanos, de príncipes, y yo le mostraré cuánto le es necesario a él
padecer por mi nombre. Y sí que padeció. La historia es larga y ahí voy a parar en lo que toca la conversión de Saulo. Pero hubo gente que capacitó a los bebés. Y hermanos, hay casi 400 personas, yo diría más, que están esperando que usted y yo, ¿qué hagamos? Entremos en acción. ¿Cómo vamos a hacer este trabajo? Cuidando a los recién nacidos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Número 1. Anótenlo de una vez porque noté que se me pasó un punto, un comentario, pero lo voy a hacer. Número 1, ya que lo mencioné, cuidando de su alimentación. Cuidando de su alimentación. Ya estamos hablando en términos espirituales, repito, términos espirituales. Pero esto que se me había pasado, quiero que lo recuerden todos nuestros amigos que están esta mañana con nosotros por primera vez, por segunda vez, tercera, y nos aventamos a decir hasta cuarta y quinta vez, y siguen siendo bienvenidos. Para llegar a ser un bebé tuvo que haber habido un nacimiento. Anoten esta cita que no vamos a buscar porque es muy conocida. En Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. A ver conmigo. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo. ¿A quién le dijo eso Jesucristo? A Nicodemo, un principal entre los judíos que no sabía lo que estaba diciendo Cristo cuando el Señor Jesucristo les dice, te es necesario nacer otra vez. Y el hombre aquel dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Cristo le tiene que explayar más explicación y le dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu. El nuevo nacimiento, hermano y amigo, es cuando uno conoce a Cristo. Es cuando uno entiende su sacrificio. Es cuando uno cree de todo corazón que Él vino a morir para salvarnos. Y le abre el corazón y Cristo se entroniza, entra, cambia tu vida, limpia tus pecados, te da un corazón nuevo, un corazón lavado por su sangre preciosa. Por eso en Santiago 1:18, solo anótelo, Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y uno más, en 2 Corintios 5:17, este se lo saben todos los presentes. De modo que si alguno está en Cristo, otra vez, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. ¿Quieres tener una vida renovada? Corazón precioso y amigo, amiga que nos visitas y que nos honras con tu presencia, pero al ir escuchando la palabra de Dios te das cuenta que es algo que no tenías a la mano, como me pasó a mí hace muchísimos años, y te das cuenta que esta es una materia distinta y que este libro que se llama la Palabra de Dios es un libro distinto a todos los demás, y que nos dice que la única manera de que nuestra vida pueda ser transformada es por un cambio radical, no un cambio religioso, no un cambio filosófico, sino un cambio de corazón, de raíz,
de cuajo, dirían algunos, un cambio total. Y ese cambio no lo puede hacer ningún templo como este, ningún pastor como el que te habla, ningún sacerdote, ningún líder, nadie. Ese cambio lo puede hacer solo un hombre, el que murió para tener la potestad de cambiar tu vida y de darte una vida nueva, una vida transformada, una vida con poder, una vida que vence todo obstáculo que se le pone al frente, una vida con un cambio tan notable que los tuyos se maravillan de los cambios que están sucediendo en tu corazón, en tu temperamento y en tu vida. Eso se le llama el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es una relación con Cristo en el corazón. Entonces viene uno a ser un recién nacido. Y la primera cosa es que se debe cuidar de su alimentación. Primera los Corintios 3, 1 al 2, busquémoslo. Primera los Corintios, capítulo 3, 1 al 2. Y por favor, les voy a rogar su ayuda. Vamos a leerlo. Primera Corintios 3, 1 y 2. Compartan sus Biblias. Repito el punto, vamos a ir algo rápido a partir de los puntos. Cuidando de su alimentación, porque el título es Cuidando a los recién nacidos. Primera los Corintios 3, 1 y 2. Unidos, ¿qué dice? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Fuerte. Les repito el 2. Os di a beber leche, cosas suaves, y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Entonces tenemos que cuidar de la alimentación espiritual para los nuevos que se han convertido a Cristo en esta campaña preciosa que ha tomado ya meses y que falta todavía. Pero hay una porción más bajo este punto, es Hebreos 5. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, 11. Este me toca a mí leérselos. Acerca de esto tenemos mucho que decir, dice el escritor, que yo creo que fue Pablo, y difícil de explicar por cuanto os habéis hechos tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar, ¿qué cosas? ¿Cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Repito esa parte. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de ¿qué? De leche. Está hablando de leche espiritual, enseñanzas suaves que se pueden digerir bien de la palabra de Dios, y no de alimento sólido, que ya deberían los hebreos haber tenido. Y luego dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Ahora, para un niño espiritual está bien el ser inexperto, pero no para un hermano de 5 años de convertido a Cristo o 10 años, ni mucho menos 20 años. Les digo una cosa, he conocido niñitos espirituales de 50 años de convertidos. En alguna ocasión tendremos que hacer un tema conociendo a los niños, ¿cómo les llamaríamos estos? Niños prodigios, no creo. Niños quedados, no lo sé, ya le pondremos título. 13 y 14 otra vez. Y todo aquel que participa de la leche, ¿qué es? Inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido
¿Es para quiénes? Para los que han alcanzado madurez, para los que para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, la primera cosa, ¿cómo vamos a ayudar a los recién nacidos? Cuidando, ¿qué? De su alimento. ¿Cuál es el alimento espiritual que un recién convertido tiene que tener? La palabra de Dios. Denme por lo menos 4 versículos que son ejemplos de las primeras cosas que tienen que aprender y que deben aprender nuestros hermanos nuevitos en la fe. Alguien que me lo grite, que me lo diga, uno de los textos. Fuerte. De memoria. Vente a predicar, hermano. Qué sonoro lo dijiste. ¿Qué tiene que tener según ese texto? Certeza de salvación eterna. Aquí está otro texto. Aquí se levantó una mano. Léelos, por favor. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Otro texto de seguridad dice que debe tener el sello del Espíritu Santo. Y cuando un bebé espiritual se entera de eso, se goza de que el día que creyó el Señor lo selló con el Espíritu Santo. Un último texto de memoria. No me acordaba que estabas enfermita. Hasta ahí está bien. Es doctrina verdadera de todos modos. Luis Víctor, fuerte con todo lo que el texto que ibas a decir. Afínate bien. Qué difícil texto escogió, ¿verdad? Se llevó las palmas. Es un texto precioso, precioso. Y todos, si notaron, hablaban de la seguridad de la salvación. Y para crecer más ese bebé espiritual, ¿qué partes de la Biblia tiene que conocer para crecer más? Sería largo, pero ¿cómo vencer la tentación? ¿Cómo enfrentar las pruebas? ¿Y cuál es una de las cosas que empieza a experimentar y que ya están experimentando muchos de los que aceptaron a Cristo en sus hogares, con sus amigos, cuando los amigos y familiares se dan cuenta que conocieron al Señor? ¿Qué es la primera cosa que empiezan a experimentar? Persecución, rechazo, burlas, sinsabores. Pero ellos con la palabra de Dios aprenden que hay un texto que dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron. Ustedes y yo lo sabemos, pero ellos, los nuevos, no lo saben. Por eso el discipulado. Número 2. Cuidando de su descanso. ¿Cuál es el título general de nuestro tema? Cuidando a los recién nacidos. Número romano 2.
cuidando de su descanso. Si leer la palabra de Dios es alimento espiritual, el descanso, ¿cuál es? Correcto, hermanos, correcto, pero allá atrás no lo oyeron. ¿Cuál es el descanso? La oración. No lo busquen, lo saben de memoria. Salmo 55, 22. El texto que yo llamo el lacrimal de la oración. El lacrimal de la oración. Casi cada vez que cito este texto en consejería, cuando voy terminando el texto, veo asomar una o dos lágrimas. No lo hago por eso, porque es uno de mis textos favoritos que cito cuando estoy hablando de las cargas que la gente tiene. Y le digo más o menos así a la persona: Dios proveyó la manera en que pueda ayudarte en ese problema que traes, en esa carga que traes. Y le muestro este texto y le digo, dígalo conmigo: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Óyelo bien, amigo que nos visitas por primera, segunda o más. Óyelo bien, otra vez, todos. Echa sobre Jehová tu carga. Esa carga que tienes hoy, empezando con la carga de nuestros pecados, y dije nuestros porque por supuesto yo también soy pecador. Esa carga de temor que traes, esa preocupación por tu trabajo, ese problema que parece insoluble delante de ti, esa oposición en tu familia, ese odio que descubriste de alguien contra ti, son cosas externas que no puedes con ellas, pero hay alguien que sí puede, con ello y más. Y óyelo una vez más: echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Y cómo va a echar su carga en el Señor la persona? Orando. Síganme con este texto: pedid y se os dará, buscad, llamad, porque todo aquel que pide, y al que busca, y al que llama, se le abrirá. Y ayúdenme con este otro: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas y ocultas que tú no conoces. La oración, si este libro es el alimento espiritual para el bebé recién nacido, la oración, esto no es orar, es un símbolo de la oración. Muchos ponen las manitas así, pero su corazón está lejos de Dios. No es ni siquiera trenzarlas, que se ve más bonito todavía, y ni siquiera voltear la cabecita al estilo santo. Es un símbolo nada más, orando, para decir voy a orar a Dios por ti. De lejos le diría a la persona. Pero la oración es un descanso, porque en la oración, cuando tú terminas de orar, ¿cómo te sientes? ¿Ya los problemas se arreglaron? Tal vez no, están en proceso de arreglarse. Pero cuando los descargas en las manos de aquel que lo puede todo, por eso un pensador dijo, y esto no lo vayan a buscar en la Biblia: la oración es el derramamiento de nuestra impotencia ante los ojos de aquel que lo sabe y lo comprende y lo puede todo. Amén. No es un texto, pero si lo estás anotando, parece que ya lo estás anotando. Escucha este pensamiento: la oración es el derramamiento de nuestra impotencia ante los ojos de aquel que lo sabe, lo comprende y lo puede todo. Esa es la oración. Número 3,
¿Cómo más puedes cuidar de un recién nacido? Cuidando de su salud. Cuidando de su salud. ¿Cómo debo interpretar eso? Así como hay enfermedades en la vida física, hay enfermedades en la vida espiritual. Así como hay vacunas en la vida física, hay vacunas en la vida espiritual. Así como existen revisiones médicas en la vida física, existen revisiones médicas en lo espiritual. Así como hay enseñanza en la vida física, hay enseñanza en la vida espiritual. Por ejemplo, una de las cosas que tienen que saber los recién nacidos en la fe es que a partir del momento en que aceptan a Cristo en sus vidas, empieza vean esto, empieza una lucha entre dos naturalezas teológicamente llamadas el espíritu y la carne. Es decir, el espíritu de Dios luchando contra la carne. ¿La carne qué es? No es materia que cubre los huesos. Esta palabra, la carne, significa la carnalidad. Y la carne es todo lo que éramos antes de conocer al Señor Jesucristo. Y cuando conocimos a Cristo, la carne, vean esto por favor, la carne no fue erradicada. Todavía está en ti y en mí. Lo que pasó es que el Señor te instaló su espíritu, y su espíritu combate con la carne y la mantiene a raya siempre y cuando tú, una vez más, busques ¿dónde? ¿Dónde? Aquí está en mi mano izquierda. En la palabra de Dios, el alimento espiritual. Escuchen lo que Dios dice. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Mas el fruto del Espíritu es amor, pregunta en el camino, galleta en el camino. ¿Algún día les has dado a tus 3 hijitos, o a tus 2, o a tus 4, o si eres muy mexicano, a tus 7? ¿Algún día les has dado, les diste ya la enseñanza sobre la lucha entre las dos naturalezas? ¿Saben tus hijos de 7 o a 12 años qué es el espíritu y qué es la carne? ¿Saben cómo es esa lucha? ¿Saben cómo capacitarse para entrarle al toro? ¿Saben defenderse del mundo, de la carne y de Satanás? Tenemos que enseñar a los recién nacidos a cuidar su salud espiritual. Que sepan que hay dos naturalezas, que tú no puedes vencer a la naturaleza pecaminosa por ti mismo. No puedes. No puedes enfrentar la tentación, es superior a ti. No puedes vencer la prueba está no bajo tu control. No puedes enfrentar con éxito la persecución, a menos que te agarres de la palabra y del Señor. Amén. De otra manera no podrás vencer. ¿Qué fue lo que hizo que Cristo derrotara 3 veces a Satanás, al grado de que se fue de él por un tiempo, pero se fue de él? ¿Qué fue cómo se preparó Cristo? Se acercó a Satanás y le dijo: yo sabía que ibas a venir, pero aquí tienes delante de ti al Hijo de Dios que se humanó
y por el solo hecho de ser un hijo de Dios hecho carne, éntrale y verás cómo te voy a vencer. ¿Así fue? ¿Qué hizo Cristo primero? Antes de citar las Escrituras, oró con ayuno total, no parcial, 40 días y 40 noches. ¿Oyeron bien? 40 días y 40 noches. ¿Quién estaba con él? El Espíritu Santo, después de su bautismo, le llevó al desierto. Y cuando ha orado 40 días y 40 noches, el hambre recrudeció y viene a él el tentador. Casualmente, entre comillas, la primera tentación, después de no comer 40 días y 40 noches, ayuno total, la primera tentación es: qué terrible es el diablo. Él conoce mucho de nuestro estado en el que nos encontramos. No lo sabe todo, pero sabe mucho. ¿Cuál es la primera tentación? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. No estoy bromeando, no es hora de bromear. No hay humorismo en esto que voy a decir. Lo digo porque hay ilustraciones que despiertan un poquito de risa y eso está bien, pero escuchen. Cuando escuchas la palabra pan, después de 4 días, 3, 7, no sé cuántos, dentro de la posibilidad de cada uno de no comer, ¿qué te despierta esa palabra? Pan. Una sensación de hambre terrible. ¿Ven por qué fue la tentación número 1? ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo? Mis respetos para el bendito Hijo de Dios, amén. No solo de pan vivirá el hombre, le dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y luego lo lleva al pináculo del templo, Satanás, a Cristo, y le dice: tírate, échate abajo, porque está escrito que a sus ángeles mandará para que te guarden en tus caminos. ¿Y qué le contesta Cristo? Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Derrota segunda. Y la tercera, la tentación más terrible, más grosera, más fiera, la tentación que colmó el plato de la paciencia de Jesucristo en ese momento. Le dice el diablo, mostrándole todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, le dice el diablo a Cristo: todo esto te daré si postrado me adorares. Yo sé que en esta congregación hay más de 10, más de 20, más de 30 que hubiéramos fracasado en esa tentación. Escúchela otra vez. Todo esto te daré si postrado me adorares. Inmediatamente Cristo agrega una palabra que no agregó en las otras. La primera fue: vete, Satanás. Eso se llama en latín principi sopsta, que significa reprendiendo desde el principio, dando con la puerta en la nariz, cortando la conversación. Principi sopsta. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Qué respuesta tan tremenda. Y la nuestra debería ser así. Cuando Él viene y nos ofrece fama, nos ofrece orgullo, nos ofrece bebidas, nos ofrece adulterio, nos ofrece fornicación, nos ofrece pornografía, nos ofrece odio, nos tienta de todas maneras. Qué tremendo es poder tener el poder del Señor y decir: vete, Satanás, o decirlo a la mexicana: te me vas en el acto, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero eso no lo puedes hacer si no tienes a Cristo morando en tu corazón. No hay esa fuerza.
Y así te puedes explicar por qué no has podido vencer el pecado que te esté molestando, el pecado que esté poniendo la planta de su pie sobre tu pecho espiritualmente hablando. No lo vas a poder vencer si no es en el poder del Señor. Cuidemos su descanso. Cuidemos de su salud. 3 llevamos. No se preocupen, no vamos a terminar los 22. Número 4. Cuidados en su crecimiento. ¿Cuál crecimiento? Crecimiento espiritual. Los voy a espantar un poco. Efesios 4:13, por favor. Efesios 4:13. Déjeme retomar desde el 11, véalo por favor. Efesios 4:11 al 13. Y el susto que se va a llevar está en el 13, pero vea desde el 11. Hablando de Cristo dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores maestros. ¿Quién constituyó a todos esos líderes? Cristo. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Atención, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y la meta final, ¿cuál es? A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Déjame leerlo, vocearlo más bien que leerlo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Esta palabra viene del griego teleion. Teleion, que significa lo adulto, lo maduro, lo completo, lo que faltaba. De mis textos favoritos, no porque ya lo tenga yo, sino porque me desafía y me reta. 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cuál es la meta? A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué estatura debemos alcanzar? ¿Cuál es la meta? ¿Es la estatura del apóstol Pablo? ¿Es la estatura de Pedro? ¿Es la estatura de Mateo? ¿La estatura de Esteban, el primer mártir? Qué bueno sería que por lo menos esas estaturas alcanzáramos. Pero la meta, ¿cuál es? A la estatura de Cristo, un varón perfecto. Así que, hermanos, comencemos por A, B, C, D con los niños recién nacidos. Al menos llévalos hasta donde hasta donde tú estás, por lo menos. Ese es el propósito del discipulado. Efesios capítulo 4 que ya vimos. Cuidados en su crecimiento. Por esa razón, no es bueno. Por esa razón no es bueno que se les den a los nuevos en su casa 22 lecciones que algunas iglesias dan, y esos nuevos casi nunca vienen
a la iglesia porque les diste a domicilio todo. Es bueno visitar, es bueno ponerse de acuerdo para la primera lección, la segunda lección. Nosotros manejamos 7 lecciones adecuadas, antes eran 5, se mejoró el número y la calidad de las lecciones. 7 lecciones, porque la meta es que la persona que vas a discipular haga un hábito, buscar el alimento espiritual en cada reunión donde la iglesia se reúne. Efesios 4. Por eso Dios llamó a apóstoles, y ya no hay apóstoles como aquellos, hoy son misioneros. Por eso Dios llamó profetas, ya no hay profetas como aquellos. Ahora los profetas son los varones que predican. Y también Dios llamó evangelistas, que todavía existen. Pastores maestros, que todavía existen. Y en la iglesia aquí tenemos buenos pastores maestros, que Dios ha capacitado para tu entrenamiento espiritual. Así que la clave es lograr que esos nuevos creyentes se eslabonen con la iglesia, porque aquí van a encontrar a un hermano que consuela, a otra hermana que entiende los problemas, a otra hermana que cantan, y aquí hay varias hermanas que cantan como los ángeles, y cuando cantan, cuando estaban los cantos especiales hoy, no pude controlar lágrimas, porque esos cánticos llegan a lo más profundo de tu corazón y edifican a la persona. Imagínate, viene una persona con un corazón quebrantado y durante el programa la congregación canta: cada vez que voy en la batalla a perder, cada vez que veo mi futuro oscurecer, que has dejado para mí, como me enseñaste que en ti puedo vencer. ¡Qué precioso! Poderoso gigante, hoy conmigo estás aquí. Los que me persiguen, tropezarán. Humillados quedarán y tendrán eterna confusión que nunca olvidarán. Gracias, Dios, por estar conmigo y cuidar de mí. Por ser consolador. Pequeño es ante ti. Poderoso eres, gigante tú eres. Lo lamento, pero ahí vamos a terminar la canción. Ya estaban calientitos. Cuando la gente que trae un problema escucha ese canto basado en Jeremías 20:11, Dios está conmigo, como la persona se va. Yo los conozco, a mí me lo han dicho, nadie me lo cuenta. Qué canto tan precioso. ¿Quién lo ejecutó? La iglesia. Los dones de los que cantan, los dones de los que predican, los dones de los que consuelan, los dones de los que instruyen. Aquí están los dones dados por Dios. Cuando logramos que una persona se quede entre nosotros, no como un número, sino como un hermano, hermana en la fe, con quien compartimos dones y ellos mismos lo harán en el futuro. Qué precioso es. Denme los puntos que llevamos y les doy uno más y terminamos. Número 1.
Número 2. 3. 4. 5. Cuidándolos de gente malintencionada. Cuidándolos de gente malintencionada. No me lo van a creer, pero terminamos en 5 minutos más. Márquelos. Gracias por los que se sonrieron, esos me caen bien. Cuidando de gente malintencionada. Número 1, hay gentes allá afuera de otras congregaciones que roban ovejas. Sectas y denominaciones que no trabajan, sino roban ovejas. Y cuando las criamos, cuando las fortalecemos, vienen flaquitas, entran por la puerta y les damos de comer muy bien y ya no pueden salir. ¿La pescó? Entonces tenemos que alimentarlos bien, porque los que roban ovejas están listos. Y también los protegemos del beteliano incógnito. ¿Sabían que hay betelianos incógnitos? Les voy a platicar de uno en 1 minuto porque ya llevo 3 de los 5. Hace muchos años en Carretas, un hermano nuevo comenzó con ganas, con garbo, con deseos, y además de escuchar la palabra, pasaba por la mesita donde se expendían los primeros cassettes de temas. Y se ponían 20, 25 cassettes. El ministerio comenzaba. Ahora, gracias a Dios, se colocan cientos. Y andan por todo Centroamérica y Sudamérica, Alemania, España. Ha corrido la palabra, predicada por Betel. Y un hermano quería aprender más y veía los títulos y se acercaba a la hermana Miudespacher. En aquellos tiempos ella trabajaba ese ministerio. Y lo vio un hermano beteliano incógnito. Nunca supe quién fue, ni pregunté ni lo investigué, y le dijo: ¿para qué compras cassettes? Lo bueno está aquí, le dijo, eso no te sirve de nada. Dice, pero es que oí 2 temas que llegaron a mi corazón y ahí se mencionaba la Biblia. No. Y lo desalentó. Pero vino a mí, me platicó el asunto y le dije: busca los caminos que te van a alimentar, empezando por la lectura personal de la Biblia, que es lo mejor. Amén, hermanos. Y luego siguiendo por los temas que los pastores preparamos en oración, en meditación y estudio exhaustivo. Y si estos temas los quieres compartir y están grabados, no hagas caso, sigue tu plan. Pero me dio mucho dolor saber que había un beteliano incógnito desanimando a los demás. Espero que hoy no haya venido. Bueno, si viniste, arrepiéntete de tus maldades. Cuídalo de gente malintencionada. ¿Y sabían que la Biblia nos habla de eso? Busquen este texto. Les va a ayudar muchísimo, los va a advertir. Segunda a los Tesalonicenses. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3. Y está hablando de la iglesia. ¿Lo tienen? Última porción que vamos a leer juntos. Segunda a Tesalonicenses 3, 1 y 2. ¿Listos, mis hermanos? ¿Qué dice? Por lo demás, hermanos, orad por nosotros.
Ahora, para que lo mediten bien. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, obviamente, gente que estaba entre ellos infiltrada, porque no es de todos la fe. Hermanos, no todos los que se dicen hermanos son hermanos. Pablo los llama en otra porción falsos hermanos introducidos a escondidas. No empiecen a ver así. No es de todos la fe. ¿Saben por qué hace como 3 años me reportaron una Biblia robada de nuestra librería por un hermano? Creo que la quería para sus estudios personales. Y la persona vio quién fue. Y le dio mucha pena decirme, y le dije, no tienes que decírmelo, déjalo así, oremos por él. No es de todos la fe. Hermanas, no dejen sus bolsas abiertas en toda parte de Betel, no es de todos la fe. Mía sí es la fe. Yo si me la encuentro, voy a acomodar bien los dólares y los pesos y a cerrarla y te la voy a dar. Pero no es de todos la fe, para que no te desalientes. Óyeme, esto va en serio. Cristo no se libró de tener 1 en 12. ¿Quién? Judas. Ya no voy a decir lo restante. Bueno, se los voy a decir como lo dije en otra iglesia. Si Cristo, siendo quien fue, tuvo un Judas, queda pendiente. Los cuidemos de gente malintencionada, porque no es de todos la fe. Y uno más, cuidándolo de caídas. 1 Corintios 10:12, solo escríbanlo. El que piense estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10:12, que valga la pena los que tomaron una libreta o los que le arrancaron la hoja a otro. No el ojo, la hoja. 1 Corintios 10:12, el que piense estar firme, mire que no caiga. Y hay un Judas en la Biblia que no es Judas Iscariote, que es Judas apóstol. Judas 24 y 25 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y preservaros sin mancha delante de Dios. Entonces hay que cuidar a los nuevos creyentes de caídas con la palabra del Señor. Hasta ahí llegamos, y todo lo que quiero decirles es que todo esto se puede lograr cuando verdaderamente uno ha abierto su corazón. ¿A quién, hermanos? A Cristo Jesús. Si tú no has abierto tu corazón a Cristo, prácticamente te invito a que des un paso de fe en esta tarde y que le digas al Señor, Señor, yo quiero experimentar el nuevo nacimiento en mi corazón. Señor, de todas esas galletas que alcancé a comprender de lo que leyó el pastor en la palabra bendita, en tu libro bendito, yo deseo hoy arreglar mi vida espiritual. Yo deseo hoy abrir la puerta de mi corazón a Cristo. Deseo nacer de nuevo. Quiero tener un corazón nuevo, limpio, de carne, sensible. Quiero seguirte, Señor, y sé que lo que tengo que hacer es abrir mi corazón al Señor Jesucristo. Hoy lo quiero hacer, a pesar de mi temor, a pesar de que sea mi primera o segunda vez que escucho, pero en lo que he entendido, necesito abrir mi corazón a Cristo. Ojalá que lo puedas hacer. Y tú que ya lo eres,
Hasta estos pasos, úsalos cuando estés comunicando a los nuevos creyentes. Oremos, por favor, cada rostro inclinado y cada ojo cerrado. Palabras de Cristo, palabras de Cristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Repito, palabras de Cristo en Mateo 11. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Palabras de Cristo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Palabras de Cristo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Palabras de Cristo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, hacia Dios el Padre, sino por mí. Palabras de Cristo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Palabras textuales de Cristo frente a la tumba de Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Palabras de Cristo, por último. He aquí yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Quieres abrirle la puerta de tu corazón a Cristo?